Bueno, este libro ha generado una inquietud, una curiosidad, un deseo de tenerlo en las manos. Se agotó antes de salir su edición, su primera edición a las librerías. Se agotó en Amazon. Amazon dice, ya no se pueden recibir pedidos, este producto está agotado, esperemos próximamente poderle servir. Y bueno, Elena Chávez escribe El rey del cash, el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Esto es lo que dice el libro. Y yo le doy la bienvenida a este programa a su autora, Elena Chávez. La saludo en primera instancia. Elena, bienvenida, buenas noches, gracias por estar en el programa. Guillermo, al contrario, mucho gusto en saludarte y bueno, estoy a tus órdenes y agradeciéndote este espacio y el interés que tienes por el libro. Muchas gracias. Un objeto realmente muy demandado en los últimos días. Elena, ¿cómo surge este testimonio? Sí, bueno, te digo, el título es mío. Tú sabes que como periodistas nos enseñan a hacer incluso las cabezas. El título yo lo puse, le gustó a la editorial y así se quedó. Este libro viene pues de un trabajo de muchos años, de una espera de muchos años por ver la luz, porque pues yo estaba madurando toda esta información, que como tú sabes es un libro testimonial que difícilmente, bueno, vas a tener documentos, porque pues además, como lo dice el libro, pues es un saqueo oculto, ¿verdad? Y entonces no hay los documentos o las pruebas que está exigiendo Mario Delgado en este momento, pero sin embargo, Guillermo, quiero decirte que si ya leíste tú el libro, sí hay elementos donde yo demuestro que se llevó a cabo este financiamiento ilícito fuera de la ley, porque hay capítulos, sobre todo uno donde se habla de cómo Marcelo era el principal benefactor del jefe de gobierno. Pasaron muchos funcionarios, pero el que mayor dinero le dio fue el jefe de gobierno en ese entonces. Y ahí en ese capítulo yo hablo cuando se hace la encuesta de 2006-2012 para ver quién iba a ser el candidato presidencial. En esa encuesta gana Marcelo y el hoy presidente pues no le arrebata nuevamente la posibilidad a Marcelo de ser el candidato. El señor sale a decir, Marcelo sale a decir que no va a hablar de fraudes y que acepta que perdió. Pero era tanta su molestia, Guillermo, que unas semanas después le corta la ayuda económica al presidente y entra así como al quite Alberto Anaya a darles recursos, pero bueno, no en la cantidad que le daba Marcelo. Duró algunos meses enojado y ya después se reconciliaron y volvió a entregar el dinero, ¿no? Entonces, no estoy inventando, es una verdad que estoy llevando, que traigo en mis manos y que tenía que darse, Guillermo, porque el país está muy mal, porque Andrés Manuel nos prometió muchas cosas y no cumplió. O sea, él a lo largo de toda esta etapa de su campaña, él generó muchos mantras que repetía una y otra vez: honestidad valiente, no robar, no engañar, no traicionar. Y pues hizo todo lo contrario, o sea, sí nos engañó, sí nos ha traicionado, sí ha robado, no es valiente ni es honesto. Y pues es lo que yo decidí hacer en este libro, con los riesgos que conlleva y la verdad créeme que sí tengo temor y siento pues la incertidumbre de no saber cómo van a actuar, pero bueno, el libro está ahí y yo, como les digo, es importante que quien lo quiera leer lo haga, pero que lo haga en este caso sin el hígado, sino que lo haga desde la reflexión. Borges decía algo muy importante: los libros hay que leerlos con un sentimiento de reflexión por el contenido que llevan, y mucho más cuando es testimonial, Guillermo.
Y aquí lo tengo en las manos para que vean que en efecto lo tengo. Además, lo leí muy apuradamente esta tarde, que me hizo favor la editorial Grijalbo de enviármelo. Estoy de acuerdo contigo, Elena. Somos colegas de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Pienso en el valor, en la valentía que requiere tomar la decisión de contar estas cosas de las que uno se entera en primera persona. Por eso me interesa mucho que le platiques al público quién eres tú, cómo sabes lo que sabes, cómo lo supiste, por qué decides contar todas estas cosas que implican la afectación de tantos intereses, Elena. Bueno, yo fui pareja de César Yáñez en muchos años, casi 18 años de ser pareja de él. Y bueno, pues eso me permitió conocerlos de cerca. César era el vocero acompañante, casi siempre decía el hermano de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues yo tuve la oportunidad de ir algunas veces a la casa de campaña de San Luis Potosí, y ahí fue donde me di cuenta de cómo estaban operando. Ellos atrás, si tú recuerdas, Guillermo, pues ellos ya, cuando él fue el jefe de gobierno, pues ya habían, a los trabajadores, pues ya nos habían dado el moche, ¿no? Famoso ese de quitarnos un porcentaje por el salario. Y bueno, también ilegal y sin autorización y de los propios trabajadores, se daba obligadamente, porque pues si no lo hacías perdías el trabajo. Entonces les gustó, yo creo que la idea, y cuando pasa a ser candidato, pues echan a andar el mismo esquema de pedir dinero, pero ya en grandes cantidades, porque pues un candidato que siempre decía que traía 200 pesos en la bolsa, pues no puede hacer una campaña o dos campañas o tres campañas presidenciales cuando sabemos que son miles de millones de pesos lo que se ocupan ahí. Yo empecé a ver cosas raras cuando yo iba, por ejemplo, la acumulación de funcionarios, era un hervidero ahí en la casa de campaña los lunes, y se me hizo extraño, ¿no? O sea, ver tanto, todos iban con bolsas o con algunos con maletitas y cosas así, y los recibía Alejandro Esquer. Alejandro Esquer es un personaje temido, es un personaje introvertido, pero es un personaje al que mal encarado, entonces difícilmente le sacas una sonrisa. Entonces pues, más me extrañó, porque a los que llevaban estas bolsitas y estas maletitas y todo esto, pues hasta palmadita de mano los metía a lo que era la sala de juntas, y ahí se les entregaba el dinero. Yo jamás en el libro he dicho que yo estuve en una reunión, porque pues, a esas reuniones solamente entraban los que daban el efectivo, y yo no llevaba dinero, si no, si me hubieran dejado entrar, Guillermo. Entonces, pues así fue como se dio. Empecé yo a apuntar en papelitos cosas que me parecían extrañas. En ese momento, pues yo dije, no sabía para qué las iba a ocupar, pero yo sabía que algo me decía que lo hiciera, que fuera anotando detalles y todo eso. Y pues tiempo después, en 2015, yo me separo de César. Eh, yo ya tenía todo este material, nunca pensé en usarlo, ni siquiera pasó por mi mente hacer en ese momento un libro, porque imagínate, era el candidato puntero, y luego pues gana la presidencia. Yo me dediqué a una terapia, porque realmente déjame decirte que quienes están cerca de ellos, en este caso del señor presidente, queda uno muy dañado emocionalmente, ¿no? Entonces, pues yo ocupé ese tiempo para recuperarme, para tomar una terapia emocional, porque pues me quitaron toda mi autoestima, Guillermo. A mí me prohibieron escribir porque al señor le molestaba que yo lo hiciera, y muchos detalles de esos, ¿no? Entonces ya cuando él gana, dije, bueno, quizá este señor, con todas las promesas que hizo, pueda ser un buen presidente,
pero pues vemos, pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasan los años y en lugar de ser un buen presidente, pues se ha convertido en todo lo contrario. Y fue cuando dije, no, ya es momento de que lo que yo vi y lo que yo escuché y lo que yo platiqué con muchas de las personas que entregaron dinero, lo sepan los mexicanos y que cada quien tome su decisión. Y fue así como nació este libro, El Rey del Cash, que estoy presentando hoy. Veo aquí, Elena Chávez, veo aquí que tú presenciaste en primera persona la danza del dinero, cito, Imaz, Bejarano, Pío, Martinazo. Los hemos visto en video recibiendo sobres amarillos llenos de dinero en efectivo, pero tú viste correr el dinero, tú viste correr los sobres amarillos. Elena, platícanos tu experiencia. Sí, bueno, olvida, me tocó esa etapa de los escándalos, ¿no? O sea, lo de René Bejarano, lo de Carlos Simas, yo estaba pues ya con ellos, me tocó ver esa entrega de recursos a través de la televisión y ya posteriormente, pues te digo, cuando el señor se hace candidato presidencial, yo soy testiga porque, o testigo, no sé cómo se dice, pero en el caso de mujer ahora con esto del género, de que pues los lunes que eran las reuniones, porque ellos salían todo el fin de semana, salían fuera, pero los lunes era la misa en donde todo el mundo llegaba a dejar su diezmo y pues empecé yo a investigar y a platicar con estas personas. Se lo oye, pues, ¿por qué vienen los lunes todos y por qué traen sobres y traen maletitas? Entonces, no, bueno, pues hay que hacerle la aportación mensual al candidato, porque algunos creían que verdaderamente iba a haber un cambio, lo hicieron de obligados, Guillermo, obligados sí, pero tenían la esperanza de que iba a haber un cambio en este país. Estaba uno cansado de Peña Nieto, el hartazgo, y pues hubo otro grupo que también entregó el dinero, pero pues sus fines eran otros, era el fin también de poder asumir cargos, de tener manejar dinero, ese grupo pequeño que aún en estos días es el que sigue acompañando al presidente. Elena Chávez, tu testimonio es un testimonio en primera persona. No es fácil hacerlo. Es confrontar al poder al más alto nivel de alguien muy cercano. Es explicar por qué el presidente pudo vivir sin trabajar. Bueno, no era presidente, era candidato y candidato y candidato. Pero es relatar cómo pudo vivir sin trabajar tantos años. Pero ¿estás consciente de lo que estás haciendo? Así es, Guillermo. Definitivamente, bueno, eso fue lo que me animó a escribir el libro, porque pues ya no se trata de nosotros, sino se trata de nuestro país. El país para mí está en una agonía, está en un peligro constante. Aquí vivimos todos, tú y todos los mexicanos estamos viendo pues cuál es el comportamiento del presidente. Nos dividió, hay odio entre nosotros mismos cuando éramos solidarios, esta situación de inseguridad, de apoyar al narco y dejarnos a los ciudadanos vulnerables, todos los programas que quitó para mujeres y niños, los fideicomisos, el aeropuerto. ¿Cómo podía quedarme callada, Guillermo? Lo que yo cuento, pues yo creo que es mínimo a lo que saben los dirigentes del partido, pero déjame decirte que yo ya estoy escribiendo la segunda parte de este libro, porque pues hay más cosas que se tienen que saber. Esto es la primera y próximamente va a salir un segundo libro más fuerte. A lo mejor van a decir, oye, pues es mentira, como lo dijo ya Mario Delgado, está loca, me han tachado de todo, pero ya tengo otro libro que cuenta la segunda parte de lo que pasó con ellos. ¿Cuál consideras que es la esencia de lo que transmites a través de estas casi 300 páginas?
Así es, Guillermo. Bueno, pues es que la esencia de este libro es precisamente esa, esa necesidad que tenía o que tiene el Señor de poder, o sea, es un ser humano obsesivo con el poder pues mira, yo creo que dejó de lado todos los escrúpulos, todo las cuestiones morales que él presume, y eso es lo más triste y lo más desagradable porque se presenta ante los mexicanos siempre enarbolando la bandera de la moralidad, cuando la verdad es que lo que hizo se llama corrupción y lo hizo de una manera vil porque astuta, te voy a decir, porque es muy difícil, él es enemigo de la rendición de cuentas, de la transparencia, entonces, pues sabía perfectamente que usando el efectivo era difícil que lo rastrearan, ¿no? Entonces, pues esa es la esencia, ¿no? Lo que los mexicanos querían saber, o sea, de qué vivió, de qué se mantuvo, pues aquí está, lean el libro, reflexionenlo y dense la oportunidad de abrir su mente y su corazón y ver que nuestro país va hacia un camino pues más peligroso del que ya estamos viviendo y que solamente entre nosotros podemos salvarlo. Guillermo, tú sabes que el voto que nosotros ejercemos como ciudadanos vale mucho, lo damos confiando en una persona y es el voto que les damos para que entren al poder, pero también con el mismo voto podemos sacarlos, Guillermo, y eso es lo importante, que se den cuenta, pues, quién nos está gobernando. Elena Chávez, ¿se puede cuantificar el monto de los recursos en efectivo que recibió el rey del cash? De mi parte sería irresponsable decirte que hay darte alguna cantidad, pero simplemente te voy a responder. eh, ¿Cuánto dinero crees tú y creen ustedes, radioescuchas que siguen a Guillermo, que se requiere para hacer 3 campañas presidenciales? No los 200 pesos que traía el candidato, siempre en la bolsa. Bueno, sí sabemos que es un mundo de dinero el que se requiere para una campaña presidencial. Hay quienes pensarán, dirán, opinarán que tu libro es una venganza o quizá una traición. ¿Tú qué respondes a quienes señalan esto? Ya lo han dicho, ya lo están comentando y bueno, te digo, he recibido insultos, amenazas, todo esto, ¿no? Yo lo que les respondo es que es mi verdad, que es mi testimonio, que es lo que a mí, para bien o para mal, me tocó vivir y yo este libro de ninguna manera lo hago como revancha de hacia nadie, es un libro que lo hago desde el periodismo en mi calidad de periodista, desde mi profesión, y espero que el presidente honre su palabra que dice que él respeta la libertad de prensa, porque bueno, tú sabes que aquí en México, pues los periodistas los matan con una facilidad increíble. Entonces, yo lo que quiero es que el Señor respete eso y que pues no vaya a suceder que por el libro me vaya a pasar algo, Guillermo. Entonces, pues a, a, le hago un llamado al señor presidente a que honre su palabra y que permita la libertad de prensa. Y no, yo sé que no va a reconocer que es verdad, porque jamás lo harán. Y ahí está, que la gente juzgue, Guillermo, simplemente que la gente lo lea y que ellos juzguen si lo que hay en ese libro es verdad o es mentira. Elena Chávez, la verdad es que yo espero seguir hablando contigo muchas veces más de este documento periodístico, del que viene, porque estás escribiendo el segundo, y de muchas cosas más, así lo espero. Pero te pregunto finalmente, ¿qué esperas que logre este testimonio que nos entregas a través de El Rey del Cash? Pues que se quede con el sentimiento que tengo yo, Guillermo, de indignación, ¿no?
de tanta mentira, de tanta traición, de tantas cosas feas que ha hecho el Señor, de la forma en que sigue manipulando a los pobres, pero que también se den cuenta, como lo digo, lo escribo en el libro, que fue a los pobres a los que les quitó el dinero para hacer su campaña, ¿no? Porque pues el principal benefactor siempre fue Marcelo, fue el gobierno del Distrito Federal, fue el metro. Imagínate lo que le sacaron al metro y ven las condiciones en que está la red de transporte de pasajeros, pero también hubo dinero de los gobiernos que en ese entonces tenía el PRD, Michoacán, Guerrero, que es un estado sumamente pobre, municipios del Estado de México, donde la pobreza es extrema, Valle de Chalco, Nesa, Chimalhuacán, o sea, de todo ese lado sacaron dinero. Entonces, pues abran su conciencia. Yo lo que de ninguna manera, Guillermo, que quede esto bien claro, busco derrocar al presidente, no, o sea, ese no es mi interés. Mi objetivo simplemente es que las personas, los mexicanos, sepan quién nos está gobernando. Elena Chávez, un testimonio valiente, muy valiente, autora del libro El Rey del Cash, agotado en Amazon, agotado en librerías, con una gran curiosidad por parte del lector en general, un testimonio en primera persona de alguien cercano a López Obrador, a su equipo, en fin. Ahí queda. No es fácil contar estas historias, no es fácil hacerlas públicas, no es fácil publicarlas y ponerlas a disposición de usted, pero es importante que conozcamos estas historias. Le hace bien al país, y si le hace bien al país, nos hace bien a todos. Es el testimonio de Elena Chávez, autora del Rey del Cash. No, al contrario, Guillermo, a tus órdenes. Siempre es un placer también hablar contigo y saludarte nuevamente. Aprecio mucho el momento y la oportunidad de esta conversación. Elena, muchas gracias otra vez. Hasta pronto. Enseguida, otorgan el Nobel de Economía por investigación